Quienes fueron mitos literarios y sociológicos de los años 60, una década prodigiosa que para los españoles transcurrió entre paréntesis, empiezan a visitarnos. Uno de los últimos en hacerlo, casi de incógnito, ha sido la norteamericana Susan Sontag, autora de novelas como El benefactor y Estuche de muerte, de ensayos como los agrupados bajo el título genérico de Contra la interpretación, de reportajes periodísticos como este Viaje a Hanoi, de películas más o menos underground y en España todavía por estrenar. Susan, tu infancia y tu adolescencia se repartieron entre California y Arizona, dos regiones americanas que casi son hispanohablantes. ¿Aprendiste algo de español o de chicano entonces o lo aprendiste luego? ¿En qué idioma lees a Ortega y Gasset, autor que citas a menudo en tus obras? L'espagnol était la première langue que j'ai appris et la seule langue. El español es la primera lengua que aprendí y la única que estudié. Siento no poderte contestar en español, pero sí puedo leerlo. Algunos escritores españoles han contado mucho en mi vida. Ortega y Gasset, por ejemplo, a quien por desgracia tuve que leer en inglés, idioma al que está traducida toda su obra. Aparte de Ortega, ¿has frecuentado o frecuentas otros lugares, otros libros, otras imágenes, otros autores de eso que se llama cultura hispánica? Oui, mais la plupart venaient de l'Amérique du Sud, parce que, comme tu sais, sobre todo de América del Sur, porque durante los años de la dictadura franquista no nos interesábamos por el arte, la literatura o las ideas procedentes de España. En la cultura española había, claro es, figuras interesantes, pero para nosotros todo terminaba con Lorca, es decir, con la guerra civil. A partir de ese momento, la cultura española fue una cultura en el exilio. Esta visita a España es para mí una experiencia muy interesante. He venido para asistir al estreno de Morir en Madrid. Se trata de un hecho simbólico, pues significa que la guerra civil ha terminado. A cause de la sortie de Mourir à Madrid, parce que ça veut dire pour moi un événement symbolique de montrer Mourir à Madrid veut dire que la guerre d'Espagne est vraiment finie. Quiere decir que se empieza a vivir en Madrid. Susan, como escritora has hecho de todo, novela, cuento, ensayo, periodismo, guiones de cine. ¿Refleja esta pluralidad de géneros tu manera de aproximarte, de concebir la actividad literaria? ¿No hay un género específico en el que te encuentras más a gusto? Pour moi, c'est des activités très différentes. Para mí es muy diferente escribir una novela o un ensayo y hacer una película. La literatura es obra de la imaginación y yo, desgraciada o afortunadamente, tengo siempre muchas ideas que intento dejar a un lado para dar rienda suelta a la imaginación. Y ello porque me parece que entre las ideas y la imaginación se establece siempre una relación conflictiva. Laisser l'imaginación libre, parce que les deux choses sont un peu en conflit, je crois, les idées et l'imagination. En tu obra hay varias obsesiones que asoman una y otra vez como sueños o casi como pesadillas. Por ejemplo, la idea de modernidad. ¿Podrías aclararnos lo que incluyes bajo este concepto y las razones de tu interés por él? Oui, dans un sens, c'est vrai, sûrement dans les essais, c'est l'idée de la modernité, parce que ça veut dire que nous... Hasta cierto punto es verdad. En los ensayos asoma el concepto de modernidad porque vivimos en un mundo tremendamente complicado y muy difícil de entender, lo que cabe resumir perfectamente a través de la idea de la modernidad. El mundo actual está lleno de contradicciones y en cada uno de mis ensayos, probablemente, me he esforzado por captar alguna de esas contradicciones. Creo que la situación actual es profundamente contradictoria. Vivimos al final de algo y asistimos al nacimiento de otra cosa. Se trata de un viraje decisivo en lo tocante a la cultura. Y no me refiero al modernismo únicamente en su acepción vanguardista. Este concepto me parece superado. La vanguardia es una idea excesivamente optimista. C'était peut-être trop optimiste, l'idée d'avant-garde. Otra de tus obsesiones es la relación entre las ideas morales y las estéticas, o mejor dicho, la antirrelación, porque tú eres una defensora de la autonomía de lo estético frente a lo moral, ¿no es cierto?
Oui, mais je suis toujours... j'ai une maladie de la contradiction, c'est-à-dire quand je vois... Sí, pero yo tengo la enfermedad de la contradicción. O sea, cuando todo el mundo se vuelve moralista, me entran ganas de jugar a la esteta. Y cuando la gente se hace esteta, yo me vuelvo moralista. Ahí se manifiestan dos de los principales aspectos de mi carácter, que es fundamentalmente contradictorio. El esteticismo, por una parte, excluye la formulación de un juicio moral, pero este excluye a su vez la posibilidad de una autonomía estética. Repito, que se trata de una contradicción muy profunda, a la que sin embargo no quiero renunciar. L'idée de l'autonomie esthétique, c'est une vraie contradiction, et je ne veux pas abandonner ni l'un ni l'autre. En tu ensayo sobre el estilo mantenías que una obra de arte, en tanto que obra de arte y cualesquiera que sean las intenciones del artista, no puede defender absolutamente nada. ¿No es esto lo mismo que decía Oscar Wilde en el prólogo a El retrato de Dorian Gray y Ortega en la deshumanización del arte, o tú lo dices de distinta manera y desde otras perspectivas? No, mais j'ai cité, comme tu dis, j'ai cité Wilde, j'ai cité Ortega. Ortega est un cas un peu plus... Yo misma, en efecto, he citado a Wilde y a Ortega y Gasset, aunque lo relativo a este último sea algo más complicado. Ahí, en esas citas, asoma el aspecto estetizante de mi carácter. Creo que la obra de arte debe ser autónoma. Hay que habilitar un hueco para algo que esté más allá de lo moral. En nuestra sociedad se manifiestan dos tendencias al respecto. Por una parte, la mentalidad moralista, que es muy acusada y casi siempre muy represiva, aunque no en todos los casos. Por eso hay que atacar esa mentalidad. Pero también hay una segunda tendencia, el esteticismo, atizado cada vez con más fuerza por la sociedad de consumo. Consiste esa tendencia en aceptarlo todo, en sostener que cualquier producto es bueno, que no hace falta juzgarlo. Se trata de una actitud que sirve a los intereses de la sociedad de la abundancia, dicho sea en el sentido más nihilista de la expresión. Y ese es un resultado que no habían previsto Oscar Wilde ni Ortega. C'est pas une idée prévue, c'est pas un résultat prévu ni par Oscar Wilde ni par Ortega y Gasset. La frase tuya que cité antes debe entenderse como una descalificación a rajatabla de la polémica, hoy casi camp, que en su día atizaban Sartre y otros muchos en torno al compromiso, al engagement estético. ¿Qué opinas de aquello? L'idée de camp, c'est l'idée d'un pluralisme. C'est l'idée qu'on peut avoir un regard irónico. El concepto de lo camp es pluralista. Estriba en creer que cabe dirigir una mirada irónica a las cosas, una mirada que sobrepase los sencillos criterios del orden moralista. Pero, al mismo tiempo, no creo que el concepto de lo camp excluya el compromiso. En la sensibilidad camp subyace como valor sumergido un espíritu crítico que se manifiesta, por ejemplo, en la burla de los estereotipos sexuales, en la desmitificación de lo que podríamos llamar sexismo de la misma forma que decimos racismo. Lo que es irónico nunca carece por completo de raíces morales. Y no olvidemos que la sensibilidad de cada época cambia con el paso del tiempo. No es lo mismo apoyar determinados valores hace 10 o 20 años que apoyarlos ahora. No existe ningún valor absoluto, exceptuando quizá el del pluralismo, que estriba en la coexistencia dentro de una determinada sociedad de diferentes caminos y puntos de vista. De soutenir certaines valeurs il y a 10 ans ou 20 ans, ou de les soutenir maintenant, c'est un autre point. Il faut regarder autour de soi, il n'y a pas de valeurs absolues, sauf la valeur peut-être de pluralisme. Ça, je crois, c'est une vraie valeur, d'avoir plusieurs voix dans une société, plusieurs points de vue. En tu trabajo polémico sobre la cineasta nazi Leni Riefenstahl, sostenías que en sus obras, en obras como Olimpiada y El triunfo de la voluntad, el contenido jugaba un papel puramente formal. ¿No crees que esta es también la clave de algunos escritores supuestamente fascistas como Céline de La Rochelle, Brasillac, Knut Hamsun y desde luego Errapaun? No, je pense que ce jugement est un peu trop cru. Ese juicio me parece demasiado drástico. Lo formulé en un ensayo escrito hace bastante tiempo.
Quería explicar el funcionamiento del contenido, que muchas veces juega un papel puramente formal. Pero no creo que esté ahí la clave del arte fascista. La clave del arte fascista reside en la estetización de lo político, tal como dijo una vez Walter Benjamin. La clé de l'art fasciste, c'est l'esthétisation des choses politiques, comme Walter Benjamin a dit autrefois. Ha dicho que el fascismo es una estetización de la vida política. ¿Tú firmarías esta definición? Por supuesto. ¿Por qué la estética comunista arroja siempre resultados ramplones, a diferencia de lo que en ciertos casos sucede o ha sucedido con la estética fascista? Proprement dit, je ne pense pas qu'il y a une esthétique communiste. No creo en la existencia de una estética comunista, excepto en aquellos casos en que deriva a estética fascista. Pienso, por ejemplo, en Alejandro Nevsky, una película rodada por Eisenstein en plena época stalinista. El resultado fue eso, una obra fascista. Me parece que el comunismo nunca ha producido una estética, lo cual resulta muy revelador porque el comunismo entraña una forma de pensar drásticamente moralista y, por lo tanto, excluyente de todo lo que parezca autonomía estética. Lo demuestra el caso de China, donde no cabe la menor posibilidad de que se produzca una obra estéticamente autónoma. En el fascismo, por el contrario, actúa una poderosa tendencia estetizante. Este aspecto estético del fascismo constituye uno de sus principales atractivos. Otra idea clave sobre el estilo dice que los enfoques formalistas e historicistas del arte no se oponen entre sí, sino que se complementan y son recíprocamente indispensables. Con ello pones el dedo o la pluma en otra de las grandes llagas abiertas por el pensamiento contemporáneo. ¿Podrías explicarnos o recordarnos tu posición al respecto? Si tu veux, ça c'est tout mon effort de réconcilier les deux choses. C'est un travail. Me esfuerzo por reconciliar ambas cosas. Se trata de una búsqueda que para mí no ha terminado. Estoy absolutamente convencida de que la óptica historicista, a machamartillo, adolece de excesivas limitaciones. Pero cabe mover el mismo reproche a la óptica exclusivamente formalista. Ese es posiblemente el mayor límite de las actuales tendencias de la crítica francesa, que son completamente formalistas. Por ahí no se llega a ninguna parte. Es preciso situar la obra de arte en su contexto histórico. No podemos prescindir del pasado, pero tampoco olvidar que el arte tiene valores que escapan a la historia. Lo que personalmente me interesa es reconciliar ambas tendencias, y eso es lo que me propongo en cada uno de mis artículos y argumentos, avanzar en esa dirección. De l'art pour nous, c'est aussi un valeur qui échappe l'histoire. Mais c'est exactement l'effort de réconcilier deux choses qui m'intéresse, que j'essaie dans chaque article, dans chaque argument critique, d'avancer cette possibilité. Tú has escrito también la frase «Soy incapaz de apoyar cualquier concepto de inteligencia que se proponga acabar con la historia». Lo decías pensando en el estructuralismo y concretamente en Lévi-Strauss. ¿No se contradice esto en cierto sentido con tus ideas estéticas, que son al fin y al cabo, y jugando la redundancia, estetizantes y en cuanto tal ahistóricas? C'est exactement la limite de cette pensée. C'est-à-dire, le structuralisme est toujours possible. Ahí reside precisamente la limitación de dicho método de pensamiento. El estructuralismo es siempre posible, pero parcial. En la cultura de hoy, todo nos empuja a prescindir de la historia. Se nos brinda una cultura instantánea que cada día se rehace. La televisión, por ejemplo. Miramos algo en la pantalla, interesante o no, no es eso lo que ahora me importa. Y un momento después, ese algo queda anulado por las imágenes sucesivas. Quiero decir que en todo momento se nos empuja a olvidar la historia, el pasado. Por ello, insistir en el aspecto histórico de todo lo que hacemos o pensamos equivale a nadar contra la corriente mayoritaria de nuestra sociedad. Insister sur l'élément historique de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on pense, et d'aller contre les courants contemporains, les courants les plus larges de notre société. El hecho de alzarte en armas contra la interpretación
¿Significa que no aceptas la posibilidad de que en una obra literaria coexistan varios niveles de lectura diferentes, inclusive contradictorios y buscados adrede por el autor? En otras palabras, ¿no existe lo que los italianos han llamado ópera aperta? No, pour moi l'œuvre est ouverte, absolument. No, para mí la obra tiene que ser abierta. Mi crítica de la interpretación se refiere a la pretensión de quienes asignan a la obra artística un significado y la reducen a vehículo de un determinado mensaje. Creo que cualquier obra de arte o argumento pueden utilizarse de formas diferentes y es necesario respetar este pluralismo y también la superficie de la obra. No hay que reducirla ni a su contenido ni a su argumento. Un contenu o un argument. En una entrevista publicada por la Revista de Occidente, decías que todo defensor contemporáneo de la civilización debe darse cuenta, aunque no creo que sirva de ayuda repetirlo muy a menudo, de que esta civilización tan dominada ya por la barbarie está llegando a su fin y nada de lo que hagamos podrá devolverla su antigua configuración. Por lo tanto, en la cultura de transición a la que podemos intentar dar algún sentido si luchamos contra los dos males que nos aquejan, la hiperestesia y la pasividad, ninguna posición puede resultar cómoda ni debe sostenerse incondicionalmente. ¿En qué sentido son la hiperestesia y la pasividad los dos factores más nocivos en la trama de lo contemporáneo? Tu l'as résumé mieux que je peux parce que tu le lis et moi je trouve plus facile d'écrire. Lo has resumido mejor de lo que podía haberlo hecho yo, porque tú lo dices mientras yo encuentro más cómodo escribirlo. Para mí siempre es más fácil escribir de forma inteligente que hablar inteligentemente. Lo que quiero decir es que vivimos en el seno de una civilización donde por una parte y de diferentes formas se nos acostumbra a la idea de una catástrofe permanente, violencia, histerismo, y por otra se nos anima implícitamente a no hacer nada. O sea, nos sentimos impotentes frente a la inminencia de esa catástrofe, de ese final absoluto. Il y a des idées hystériques. Nous vivons avec les idées hystériques dans cette société où tout doit être poussé jusqu'au bout. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, nous sommes encouragés implicitement de ne rien faire. C'est-à-dire avec cette image de la catastrophe et de la fin de tout, on a l'impression d'être complètement impuissant. Encore une fois, la télé est aussi un instrument très También en lo tocante a este proceso cuenta mucho la televisión, y no porque sea una de sus causas, sino porque lo expresa a la perfección. Alors, je pense qu'avec l'intelligence, creo que deberíamos utilizar la inteligencia para limitar la histeria y para convencer a la gente de que es posible intervenir y modificar la situación. Ambas acciones son complementarias. No se puede ser optimista a ciegas. En même temps, on ne peut pas être optimiste dans une façon stupide. Pour cette raison, j'ai dit il faut se rendre compte que nous sommes dans une situation qui n'est pas très promettant. Hay que comprender que nos encontramos en una situación muy poco prometedora, en la cual las fuerzas de la barbarie son más potentes que las de la civilización. Debemos convencernos de que las cosas pueden ser aún más inquietantes. Generalmente se cree que las cosas van muy mal y no pueden ir peor, pero a mí me parece que sí, que podrían ser peores. Susan, tú pareces muy interesada por ese vicio tan americano que es la cultura de la imagen. Has escrito un libro sobre la fotografía que, por cierto, se dispone a publicar en España, me parece que Barral, o no sé si Barral o Seis Barral. Y has escrito también sobre Leni Riefenstahl, como decíamos antes. ¿Se debe este interés a la posibilidad de conciliar por medio de la imagen la tradicional oposición entre cultura elitista y cultura popular, oposición que también parece preocuparte mucho? En cierto sentido sí, porque la cultura de la imagen rompe ese tipo de barreras. Pero en mi libro sobre la fotografía me intereso sobre todo por la cuestión de la cultura propiamente dicha. Creo que la imagen ocupa ahora el epicentro de la cultura. Sería ridículo afirmar que el libro ha muerto, pero es verdad que la mayor parte de la gente contempla la vida moderna y la historia a través de imágenes. Dicho de otra forma, la imagen es el nervio central de nuestra sociedad.
Alors on met le point sur le nerf central de notre société, de notre conscience, quand on parle de l'image. Aquí no hemos visto tus películas y yo tampoco las he visto fuera. ¿Cómo son? ¿Muy bergmanianas quizá? No. Porque están rodadas en Suecia, tú has escrito un ensayo sobre Bergman, lo cual por cierto llama bastante la atención porque Bergman es un autor bastante misógino como lo era su compatriota Strindberg, y en cambio tú has sido siempre una valedora de la condición femenina. Yo no creo que mis películas sean bergmanianas, aunque indudablemente presentan cierto aspecto sueco por los actores suecos que trabajan en ellas. La cultura sueca es muy vigorosa, pero yo no la he recibido a través de Bergman, sino viviendo en Suecia durante 2 años. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, te confesaré que, como feminista militante, me disgusta el carácter misógino de los escritores, artistas y pensadores, pero intento olvidarme de ello y buscar lo que tienen que decir. Si je refuse de m'intéresser dans les auteurs, des artistes ou des penseurs misogynes, j'exclus la plupart des penseurs, des artistes, etc. Ça me déplaît énormément, mais j'essaie de mettre ça un peu à côté et voir ce qu'ils ont à dire à part ça. Insistiendo precisamente en esto, tú provienes del cogollo de la llamada cultura patriarcal. Has estudiado, por ejemplo, en la Universidad de Harvard. Y no solo tú, sino también la mayor parte de las cabezas pensantes del feminismo provienen forzosamente de esa cultura. ¿Cómo se resuelve la contradicción? ¿No implica esta contradicción una grave carencia de raíces y de tradiciones en el movimiento feminista? Mais je pense qu'il y a une seule culture, c'est-à-dire c'est une culture dominée. Creo que existe un solo tipo de cultura y que está dominado por los hombres, que disfrutan de un derecho a la palabra muy superior del que se concede a las mujeres. Pero no me gusta insistir en el tema de las culturas separadas. Es evidente que para adquirir una cultura o aprender un oficio, no tengo más remedio que acudir a las instituciones regidas por los hombres, y eso porque no hay otras. Ahora bien, tampoco creo que haya en todo esto una contradicción inevitable. No deseo la existencia de una cultura separada. Quiero una cultura en la que no se excluya a la mujer y en la que se le permita a esta jugar un papel al 50%. Eso no significa que, en mi opinión, la cultura esté contaminada por el simple hecho de ser una cultura masculina. Aspiro a trazar mi propio camino entre ambos caminos y a que todas las mujeres puedan hacerlo. Allá por los años 30, Virginia Woolf, diciéndolo a la española, decía que el movimiento por la emancipación femenina era una lucha contra el fascismo. ¿Estás o sigues estando de acuerdo? Ça, c'est une très jolie phrase démagogique. Ça m'attire beaucoup, mais je pense au fond c'est pas vrai, parce que ce n'est pas que le fascisme. Esa es una bonita frase demagógica que me atrae mucho, pero en el fondo no responde a la verdad. No solo es patriarcal el fascismo, toda nuestra cultura, todas las culturas de la historia son más o menos patriarcales. La cultura y la ideología fascista son especialmente misóginas y patriarcales, pero esto es algo que en menor medida también existe en el seno de las restantes ideologías políticas. El fascismo lleva la misoginia al límite, pero no hay entre fascistas y antifascistas una diferencia fundamental al respecto. ¿Por qué el movimiento feminista hasta ahora no ha sabido liberarse en líneas generales de la retórica del gauchisme? ¿No crees que esto lo trivializa y lo desvirtúa? Ça limite le mouvement, mais je ne pense pas que ça trivialise. Seguramente le pone límites al movimiento feminista, pero no lo trivializa. La cuestión de la naturaleza no me preocupa. Si se me dice que eso no es natural, que está desvirtuado, el asunto apenas me preocupa. Creo que también se debe ir en contra de la naturaleza. Es el problema de la civilización. No somos naturales ni podemos serlo. Hay que ir más allá. La naturaleza siempre ha sido un argumento en contra de las mujeres. Ya sabes, quedaos en vuestro sitio porque es natural. Yo estoy en contra de la naturaleza. Voy a hacerte una pregunta que te han hecho muchas veces y de la cual probablemente estás harta. Ahí va. ¿Hay alguna relación entre el movimiento de liberación femenina y la lucha de clases? No, je crois pas. Non, je ne pense pas. Que, évidemment, ces deux luttes peuvent se rejoindre, mais no creo.
Ambas luchas evidentemente pueden coincidir, pero la cosa me da mala espina porque temo que la lucha por la liberación femenina pierda sus perfiles. Son dos batallas diferentes y la entablada por la mujer es para mí la más importante. ¿Y qué es eso del machismo? Palabra que por más esfuerzos que hago yo no consigo entender. No es un flatus vocis, no es una invención del movimiento feminista. No, le machismo existe, c'est un slogan si tu veux, mais el machismo existe, es un eslogan, la palabra que resume todas las actitudes despreciativas respecto a la mujer. Machismo hay en todos los países y también, en no escasa medida, en España. De ningún modo es una invención de la mujer, existe. Yo sé que eso existe. Dicen que aquí más que en ninguna otra parte, no lo sé. Tal como están las cosas, ¿tú crees que es indispensable que la mujer, para realizarse como tal, sacrifique su identidad en cuanto individuo autónomo? No, yo pienso que cuando la femme se realiza, ella arriba a eso. La mujer adquiere su individualidad al realizarse. Tal como están ahora las cosas, no le queda más remedio que sacrificarse. Carece de autonomía. La lucha por su liberación consiste en conseguir esa autonomía al cabo de tantos siglos. Es pas qu'elle doit se sacrifier, c'est qu'elle peut l'avoir finalement après tous ces siècles. Parece a primera vista que el control de natalidad, la planificación económica, es una condición sine qua non para la emancipación femenina, pero lo es también en la práctica. Quiero decir, ¿son de hecho más libres las mujeres en aquellas naciones donde existe family planning? La mujer debe tener el control de su propio cuerpo y de su propia vida como condición previa a la lucha por su liberación. Existen además razones ecológicas para limitar la familia. Es imposible que la liberación femenina se lleve a término en un mundo excesivamente poblado. Tener demasiados hijos es una forma de esclavitud femenina. Entre el feminismo y las actividades reivindicatorias de los homosexuales existen coincidencias y connivencias que sería una hipocresía negar y que tú misma has reconocido en la entrevista de la revista de Occidente. ¿Se trata de un paralelismo casual y provisional o de algo más hondo, más serio? Creo que ambas luchas coinciden, pero a la luz de la experiencia desconfío un poco, ya que la homosexualidad masculina es a menudo un centro propagador de machismo, y ello porque excluye totalmente a las mujeres. En teoría cabe pensar que los homosexuales, por constituir una minoría oprimida, podrían apoyar las reivindicaciones del feminismo, pero en la práctica no es seguro que sea así. Los peores machistas se encuentran precisamente entre los homosexuales. Es un poco decepcionante. Parmi les gens le plus machistes, le plus virilisés, qui détestent le plus les femmes, je compte beaucoup d'homosexuels. Alors, je pense que ça c'est un espoir un peu décevant pour le moment. Mais en principe, il y a certains rapports, bien entendu. Tú fuiste una de las más importantes teóricas de Ocamp. ¿Cómo concilias tu interés por la condición femenina y la visión de esa condición que suele dar Ocamp, que es irónica, sentimental, cursilona, entrecomillada? Creo que la ironía sobre los estereotipos femeninos es muy liberadora. El simple hecho de tomar a broma los estereotipos sexuales, el hombre superviril o la mujer superfemenina, marca ya un distanciamiento. Hay que destruir esos estereotipos. La ironía no es la única actitud para ello, pero la burla no está de más, ya que la mayor parte de la gente se los toma muy en serio. La risa es un arma. En general, les gens les prennent complètement au sérieux. Et on peut aussi détruire par le rire. Le rire est une arme. Susan, ¿por qué te interesó tanto el movimiento Camp? Antes hablabas del pluralismo que aportaba este movimiento en el enfoque de lo artístico y en la manera de manejar el material artístico, pero ¿no hay, además de eso, un interés más profundo por los temas de la muerte y de la resurrección que están, al fin y al cabo, íntima y subrepticiamente ligados a tus novelas? Oui. Premièrement, ce que tu dis, c'est le pluralisme. Sí, en primer lugar lo que tú dices, el pluralismo, y en segundo, un antídoto contra la desesperación, porque yo soy una persona melancólica, a pesar de reírme mucho, y esa sensibilidad irónica sirve para reconciliar los dos aspectos de mi carácter. Debo añadir que en todo caso, y a fin de cuentas, no era un asunto muy importante. Escribí ese ensayo hace mucho tiempo porque veía que la gente no sabía cómo llamar y describir el fenómeno,
pero no era algo que naciera del centro de mi sensibilidad. Me limité a percibirlo, a detectarlo. En Estuche de muerte, en la última página de Estuche de muerte, hay dos frases que me inquietan. Una dice: la muerte es un exceso de trabajo. La otra, que es la última frase de la novela, añade: Didi, que es el protagonista, percibe al fin el inventario del universo. ¿Pueden servir estas dos frases de epígrafes a tu filosofía del existir y del no existir? ¿Es la vida una búsqueda de ese inventario que solo la muerte abrumadoramente transmite? Ça, c'est très intéressant. J'ai jamais pensé ça, mais je crois que tu as raison. Lo que dices me parece muy interesante. Nunca había pensado en ello, pero creo que tienes razón. Es genial. Comprendo ahora que mi interés por la fotografía responde a los mismos motivos. La fotografía es un sistema para inventariar el mundo y también una imagen de la muerte, porque fija las cosas, es un recuerdo de la muerte, una anticipación de la muerte. Y yo estoy bastante obsesionada por la muerte. Moi, je suis assez obsédée par la mort, c'est vrai. En El benefactor, sigo citándote, escribiste, es una cita un poco larga: los antiguos filósofos estaban en lo cierto alabando las ventajas de la edad. Se tiene menos motivos para sufrir y mayor ocasión para pensar. Para algunos, esta paz resulta del silencio de la necesidad sexual. Para mí, la paz ha venido a través del silencio de los involuntarios impulsos de mis sueños. La dolorosa diferencia entre mis sueños y mi vida consciente no ha sido resuelta, pues puedo todavía recordar esta diferencia y atestiguarla. Pero la edad la ha calmado y suavizado. Sin un largo futuro ante mí, puedo mirar hacia atrás. Y ahora mi pasado, en su totalidad, sueños y vida consciente, se me presentan como una fantasía. Este libro apareció en 1963 y, por lo tanto, por motivos de edad, no podía ser entonces esta una reflexión autobiográfica. Lo es ahora, 15 años después. J'avais 30 ans quand j'ai publié ce roman. Tenía 30 años cuando publiqué esa novela. Ahora me siento más joven que entonces, a pesar de que he cumplido los 45. Como si estuviese en la primavera y no en el otoño de la vida. Con el paso de los años y la experiencia me he ido haciendo más joven. Lo que dices quizá fuera verdad en aquella época, pero no lo es ahora. En 1975 dijiste que estabas desbrozando el camino de una tercera novela. ¿Cómo va esa novela? ¿Tienes mucho kilometraje recorrido? Oui, encore, il y a un long parcours parce que... Me falta bastante para terminarla, porque la interrumpí para escribir mi ensayo sobre la fotografía, un librito sobre el concepto de enfermedad y algunas novelas cortas. Calculo que me queda un año de trabajo, porque una tercera novela es, por definición, algo bastante serio. Tiene que superar a las otras dos. Ahora pienso consagrar todo mi tiempo a esta novela. C'était une année de plusieurs livres et maintenant je me consacre totalement au roman. En castellano decimos: a la tercera va la vencida. Al comienzo del benefactor hay dos citas. Una, de Baudelaire, dice: en cuanto al sueño, la siniestra aventura de cada noche, puede observarse que los hombres se dirigen a sus lechos cada día con una audacia que estaría más allá de toda comprensión si no supiéramos que es resultado de su ignorancia del peligro. La otra cita es de Quincy y dice: si algo estuviera equivocado, hagamos responsable al sueño. El sueño es una ley en sí misma. Se bate contra un arco iris para mostrar o para no mostrar un arco secundario. El sueño conoce mejor y el sueño, lo repito, es la parte responsable. Lo onírico es quizá la clave más crucial de tu obra narrativa. Si la pregunta no te parece impertinente, ¿qué soñaste anoche? Je suis arrivée hier à Madrid, de New York. Llegué ayer desde Nueva York y lo primero que hice fue precipitarme al Museo del Prado para ver otra vez los cuadros del Bosco. Hace 20 años estuve en Madrid y me pasé 2 días enteros en el Prado. Desde entonces no había vuelto a España porque no quería hacer turismo bajo Franco. Pues bien, aquella noche, hace 20 años, soñé con los cuadros del Bosco. Soñé que estaba dentro de ellos.
Y cuando ayer los volví a ver, me pregunté si soñaría otra vez con ellos. Es que hace 20 años esas pinturas me obsesionaban y efectivamente anoche volví a soñar con ellas. Se trataba como entonces de una pesadilla, pero menos dramática. Ahora soy más fuerte que hace 20 años cuando escribí aquella novela. C'était des cauchemars, mais c'était moins pénible. C'était moins pénible. Je suis plus forte maintenant qu'il y a 20 ans, ou même il y a 15 ans quand j'ai écrit ce roman.